Ok, muy buenas noches. Gracias a todos por su participación. Vamos a dar el inicio de este curso de capacitación en robótica, auspiciado por el Ministerio de Educación y mediante la Escuela Industrial Superior Pedro Domingo Murillo. Vamos a iniciar con este primer módulo, lo que es relacionado a la electrónica básica y a la robótica reactiva. Mi nombre es Edgar Mendoza Fernández y voy a ser el facilitador de este primer módulo. Muy buenas noches y gracias por su asistencia. Bueno, iniciamos entonces este primer tema con este capítulo 1, algo muy importante que son las magnitudes físicas. Dentro de las magnitudes físicas, nosotros tenemos una gran variedad de magnitudes. En este caso, las magnitudes justamente que vamos a ver son las relacionadas con la electrónica, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a poder iniciar justamente este curso para poder dar los lineamientos para este curso de robótica, que, bueno, justamente tiene como propósito en este primer módulo realizar un pequeño robot, sí, un robot seguidor de línea o un robot seguidor evasor de obstáculos, pero con componentes electrónicos inicialmente, con ninguna placa de desarrollo o algún microcontrolador. ¿Ok? Muchas gracias entonces por su participación. Iniciamos con lo que es este primer capítulo. Ahora sí, iniciamos entonces. Justamente hablamos de las magnitudes físicas, ¿no? En nuestro medio o en nuestro ambiente tenemos muchas magnitudes, ¿sí? Y la primera consulta o la primera pregunta será, ¿qué es una magnitud, no? En este caso, en términos sencillos, como tenemos acá una definición, una magnitud es una característica o una propiedad, ¿sí? Una característica o propiedad la cual puede ser medida. Entonces, ¿cuál magnitud podría ser esta? Por ejemplo, la velocidad, el volumen, la tensión, la intensidad lumínica, el pH, las revoluciones, cualquier magnitud que ustedes imaginen, es justamente algo que se puede expresar y que se puede medir, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos también muchos instrumentos que nos ayudan en esta parte de la medición de este tipo de parámetros, ¿ok? Entonces, en resumen, podemos decir que una magnitud es esa característica o propiedad de la cual podemos realizar una medición, ¿ya? Además de estas magnitudes que podemos mencionar, hay algunos autores que separan estas magnitudes en magnitudes escalares y en magnitudes vectoriales, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ellas? Básicamente, las magnitudes escalares están bien descritas o bien definidas, simplemente con un valor numérico y una unidad. Por ejemplo, la masa, ¿no? Podemos decir 5 kilogramos, ¿sí? Una unidad, un valor numérico y su unidad. O el tiempo, 2 minutos, por ejemplo, ¿no? Un valor numérico y además de su unidad. O el volumen, ¿no? 10 litros, etcétera, etcétera. Mientras que las magnitudes vectoriales básicamente requieren además de otra información o de otros parámetros que en este caso van a ser la dirección y el sentido, ¿no? Aparte del módulo, vamos a requerir de la dirección y el sentido. Hay algunos autores, como Álvarez Guaita, por ejemplo, autor boliviano, en su libro Física Mecánica, que menciona además o trata de clasificar las magnitudes también de dos diversas maneras, ¿no? Él las separa en magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. Estas magnitudes también son aquellas, en el caso de las fundamentales, que utilizan como base un determinado sistema numérico, ¿sí? Un determinado sistema numérico, es decir, son la base para poder conformar este sistema numérico, mientras que las magnitudes derivadas son justamente magnitudes que están en base a estas magnitudes fundamentales. ¿Ok? Algo interesante que podemos observar acá, de repente, acá esta foto es conocida, ¿no? Por el billete de $100. Ahí tenemos a varios precursores, varios contribuyentes a lo que es la parte de la electricidad propiamente, ¿no? En un inicio.
Acá tenemos, por ejemplo, a Benjamin Franklin, Alejandro Volta, Michael o Michael Faraday, Thomas Edison y Nikola Tesla, ¿no? Que justamente hay mucha bibliografía respecto de la batalla que han tenido, ¿no? Respecto a ciertas características del planteamiento en este caso, de los fundamentos que ellos tenían, ¿no? Benjamin Franklin obviamente ha sido un famoso personaje porque ha ido realizando la teoría de la electricidad y ha ido más o menos definiendo lo que era la carga, ¿no? Separando de lo que era la carga positiva y negativa. Alejandro Volta ha sido conocido básicamente por lo que era la batería, ¿no? Uno de los primeros precursores en lo que era la batería, conocida como la batería de Volta. Michael Faraday, justamente, ¿no? Con la teoría del electromagnetismo, la inducción electromagnética y toda esa base, ¿no? Que nos presenta justamente. Y obviamente Thomas Edison y Nikola Tesla, bueno, básicamente Thomas Edison, todos lo recuerdan, que muchos no de una buena manera, como el inventor del bombillo eléctrico, ¿no? Mientras que Nikola Tesla ha sido uno de los precursores, bien, pero en este caso de la parte de la corriente continua, sí, la parte alterna, sí ha sido más su fuerte, y lo que era toda la parte de sistemas de generación, transmisión, distribución de energía, ¿no? En corriente alterna. Entonces ellos básicamente han sido los precursores justamente de lo que es y de lo que ha sido la electricidad, ¿no? En ese gran avance hasta los tiempos actuales, ¿no? Entonces comenzamos de ese gran grupo a definir algunas magnitudes justamente relacionadas a nuestra área. En este caso estamos hablando de la corriente eléctrica, ¿sí? La corriente eléctrica, como una primera definición de manera sencilla, podemos decir que es el flujo de carga, ¿no? El flujo de electrones. Estos electrones que viajan generalmente a través de un conductor, ¿no? La unidad justamente de esta corriente eléctrica es el amperio o el amper. Y bueno, aquí podemos ver de manera breve la explicación que los electrones van fluyendo. En general, no es el mismo electrón, ¿no? No es el mismo electrón que va avanzando en el conductor, sino que existe una acción externa, generalmente, ¿no? El magnetismo, una diferencia de potencial o alguna situación que hace que estos electrones, o en este caso estos átomos, estén en desequilibrio eléctrico, ¿no? Convirtiéndose ya sea en un ion negativo o positivo, ¿no? Como vemos acá, cation o anión, ¿no? Moviéndose justamente ese electrón. Entonces, ese salto de electrones que ocurre en el átomo es justamente esa corriente eléctrica que podemos observar o definir en este caso, ¿no? Entonces, en resumen, para nosotros la corriente eléctrica va a ser el flujo de los electrones, generalmente atravesado por un conductor. Bueno, podemos dividir a su vez esta corriente eléctrica en dos tipos de corriente: la corriente alterna, CA o AC, y la corriente continua, ¿sí? Corriente continua, CC o DC. Acá podemos ver gráficamente mm, un poco de la definición de esta corriente alterna. La corriente alterna es un tipo de corriente justamente eléctrica en la cual va variando la dirección, ¿sí? La dirección del flujo de estos, de carga o de los electrones, ¿no? Entonces hay un momento donde los electrones van tomando una carga positiva y una carga negativa, ¿no? Entonces, este tipo de corriente, como su nombre dice, va alternando en función al tiempo. Sí, a esa variación, a ese número de ciclos por unidad de tiempo le vamos a llamar más adelante frecuencia, ¿no? Donde ya involucra otros parámetros también, ¿sí? Como ser por ejemplo, el periodo, la frecuencia, ¿no? Y bueno, acá por la definición, por ejemplo, dice, esto significa que la corriente alterna va cambiando constantemente de dirección.
va cambiando o alternando la polaridad. Es decir, su característica de este tipo de corriente es que al variar o al cambiar la corriente, en este caso va variando la polaridad, si quieren llamarlo así. eh, este tipo de dispositivos que se conectan no nos va a interesar la polaridad porque justamente va variando, ¿no? ¿Ok? Y la corriente continua, que es el otro tipo de corriente, que básicamente tiene un flujo de carga, un flujo de los electrones de manera constante y unidireccional, no es en un solo sentido. En función del tiempo, se mantiene de manera constante. Esto significa que los electrones van girando en una sola o avanzando en una sola dirección a lo largo de todo el circuito. ¿Ok? Entonces, ya con esas definiciones, la pregunta será, tenemos corriente alterna y corriente continua. ¿Cómo yo puedo inicialmente diferenciar este tipo de corriente? De manera sencilla, si quieren, o doméstica. Generalmente la corriente alterna es la que está en nuestro domicilio, ¿no? Las diferentes tomas que tenemos en la casa, en domicilio o en la industria, hacen que podamos determinar que esta corriente generalmente es una corriente alterna. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, acá no nos interesa la polaridad, ¿no? Al conectar un dispositivo electrónico, un televisor o cualquiera de estos, nosotros no nos preocupamos por la polaridad, ¿no? Al conectar, decir, estoy conectando al revés o no, porque justamente hemos visto que va variando, ¿no? La polaridad en este tipo de corriente. Mientras que en la corriente continua, los exponentes o los dispositivos más conocidos generalmente son las pilas, las baterías. Acá, por ejemplo, podemos observar baterías de diversos tipos, modelos, ¿no? Pilas AAA, AA, pilas de reloj, baterías secas, ¿no? Que tienen una polaridad que nosotros en algún momento hemos realizado, por ejemplo, a la conexión al revés, no sé. Tal vez en alguna ocasión hemos llevado una radio canchera y hemos colocado las pilas al revés. Entonces, ¿esto qué ha ocurrido? ¿O cuál ha sido el efecto de que este dispositivo no ha funcionado, ¿no? No ha funcionado correctamente, es decir, no se ha encendido, ¿no? Entonces, aquí sí interesa la polaridad. Entonces, una de las primeras formas de darnos cuenta es que aquí sí interesa la polaridad, que si lo conectamos el dispositivo al revés, este no va a funcionar, mientras que acá no, en la corriente alterna, como va alternando y como va cambiando esa polaridad en función del tiempo, no nos interesa acá, ¿sí? Otros dispositivos conocidos también son, por ejemplo, la famosa batería o pila, el LiPo, ¿no? Que también se puede recargar. A diferencia de alguno de estos, hay baterías de moto o baterías de los teléfonos, ¿no? Anteriormente que eran inalámbricos o dispositivos que ya tenemos, ¿no? Más familiares, por ejemplo, como un cargador de celular, ¿no? Donde su salida es corriente continua, ¿no? Y la gran pregunta también en esta parte es tal vez, ¿podemos convertir la corriente alterna a corriente continua? Y la respuesta es sí. Y de la corriente continua también a la corriente alterna. Hay ciertos dispositivos, hay ciertos circuitos que nos ayudan a realizar esa conversión entre comillas, ¿no? Esta es, por ejemplo, una fuente tradicional, fuente switching de computador. Entonces, nosotros la conectamos a la corriente alterna, ¿no? 220 a 230 volts, pero las salidas son corriente continua, generalmente entre 5 y 12 voltios, que son los más comunes para alimentar diversos dispositivos, ¿no? Entonces, esa es una primera forma de darnos cuenta, ¿sí? La corriente alterna y la corriente continua que tiene una polaridad. Antes de ingresar, vamos a ver un poco de lo que es la diferencia de potencial, ¿sí? Al principio, tal vez estos conceptos no son tan sencillos de entenderlo. Sí, nosotros estamos más familiarizados con conceptos como voltaje, tensión eléctrica, ¿no? Y bueno, justamente el potencial, la diferencia de potencial es
más comúnmente conocida como voltaje o tensión eléctrica, ¿sí? Esta tensión eléctrica es una medida de energía, ¿sí? Una medida de energía eléctrica que lo que hace básicamente es justamente por la unidad de carga entre dos puntos de un circuito, hace, hace la medición si quieren, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Esta diferencia de potencial es justamente, ¿no? Así entendiéndolo, diferencia, ¿no? Hay una diferencia, no están al mismo nivel, hace que haya este flujo de electrones. Esa diferencia es la consecuencia de que los electrones vayan moviéndose en una determinada dirección, ¿ok? Entonces, para entenderlo de mejor manera, de manera análoga, si quieren, podemos definir o podemos comparar, si quieren, una diferencia de potencial con una diferencia de altura entre dos puntos, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos como referencia acá este punto donde está la turbina, y acá tenemos un nivel de agua, esta va a fluir, ¿no? Va a haber un flujo, en este caso de agua, un caudal, va a haber un flujo siempre y cuando haya una determinada diferencia, ¿no? Una altura. El momento en el que el agua llegue al mismo nivel, este no se va a mover, ¿no? No va a haber un flujo, ¿no? Entonces, es justamente de manera analógica la comparación, ¿sí? La comparación que tenemos acá, cuando tenemos un nivel de agua más alto, esta diferencia que tenemos hace que haya un flujo, ¿no? En este caso de agua, haya un movimiento. De la misma manera, cuando hay un flujo, o en este caso, cuando hay un diferencial de potencial, es justamente que hace que los electrones puedan moverse, ¿ok? Hace que estos electrones puedan realizar ese movimiento, ¿no? Ese flujo o esa intensidad, ¿no? Con la que va a circular por un determinado circuito, ¿ok? De la misma manera, cuando la electricidad fluye en un punto a otro es porque hay una diferencia de potencial, ¿no? Es la diferencia de potencial la que justamente ayuda a que, o la causante de que pueda existir ese movimiento o flujo, ¿ok? Bueno, hasta ahí no sé si tenemos alguna pregunta para pasar ya un poco al material ya del laboratorio. Esta parte es las definiciones y la teoría. Tal vez alguna pregunta vamos a recibir. Estamos con el chat en vivo en YouTube. Si tienen alguna consulta o duda relacionado a estas magnitudes que estamos viendo, en este caso corriente y diferencia de potencial o voltaje, si quieren llamarlo así. A ver, no sé si hay alguna consulta, estimados participantes, colegas, amigos, si podemos ver tal vez algo en el chat. Ahí estamos con Marco también, que nos está colaborando. ¿Alguna consulta tal vez hasta este punto? Ah, ya, dice, ¿qué es la FEM? Bueno, la FEM es un acrónimo básicamente de lo que se llama la fuerza electromotriz, ¿no? Esta fuerza electromotriz es justamente la que también, ¿no? Hace que pueda haber este flujo, ¿no? Debido a este diferencial de potencial. FEM también es un término que se utiliza comúnmente para la denominación de diferencia de potencial, ¿no? Una fuerza, en este caso electromotriz, una fuerza que hace que haya un movimiento para esta generación justamente de los electrones o en este caso el flujo de carga que lo estamos llamando. ¿Ok? Muchas gracias por la pregunta, estimados. A ver, hay otra pregunta por ahí, me dice. ¿FEM es lo mismo que voltaje? Mm, el detalle es la forma de generación en este caso. La fuerza electromotriz, como dice, ¿no? Es una fuerza que hace que éste se mueva. Básicamente podemos llamarlo o relacionarlo como un motor. ¿Estamos de acuerdo?
tenemos aquí un motor, entonces esa fuerza, ¿no? Que hace que los electrones fluyan en un determinado, propiamente dicho, es la FEM, ¿no? Ese es un poco la diferencia. De manera análoga, muchos dicen sí, ¿no? Es similar. Lo mismo, no, pero la FEM está más relacionado, como dices, a la fuerza que hace que genere ese movimiento, ¿no? Fuerza electromotriz. ¿Ok? Muchas gracias por la pregunta. Ah, ya, muy buena pregunta. La notación para la corriente alterna y la corriente continua. A ver, no lo tengo acá a la mano, pero vamos a anotar y apuntar acá. Tu. Denme un momentito. Bueno, básicamente, a ver, aquí está. Ahora sí, anotar. Eh, Básicamente lo que tenemos en... ¿Dónde está? Acá está. La notación, acá lo voy a hacer, sí, con su permiso. En corriente alterna, generalmente, es como el símbolo de la ñ arriba, ¿no? Que hace referencia a lo que es la corriente alterna, justamente como el gráfico que veíamos, ¿no? Aquí, déjenme ver, no está habilitado. Ahora sí. Ya, antes de ir al laboratorio. Ahora sí, no me permite. A ver, deme un segundo, lo está aquí mejor. Dibujar, pero no sé por qué no me permite. Ahora sí. A ver si, ahora sí está. Perdón. Entonces, básicamente, la simbología, ¿no? O la notación, como decían, es generalmente un simbolito de esta manera, ¿no? Que hace referencia, lo que les decía, a la corriente alterna, ¿no? Como va alternando, generalmente cuando veamos este pequeño símbolo, nos está haciendo referencia a la corriente alterna. La magnitud, o en este caso la unidad que se maneja es el amperio, ¿no? Mientras que en la corriente continua justamente es una línea con unos pequeños segmentos. Ya, acá está el otro, ahora sí. Generalmente de esta manera, ¿ok? Entonces esa es la diferencia entre la notación o la simbología, si a eso se refiere, ¿no? Entre corriente alterna y continua. Esa es la simbología justamente que ahora la vamos a ver que está en el tester o en el multitester. Vamos a ver este simbolito que trata de asemejarse a la señal, ¿no? Alterna que va cambiando o va variando. Mientras que la señal continua tiene esta otra notación o simbología, más propiamente dicho. ¿Ok? No sé si hay alguna consulta más. Bueno, si no hay más consultas, bueno, a ver, para la finalización tal vez de la sesión de hoy, ¿no? No por ahora. Muchas gracias, Marco. Bueno, una vez visto todo este concepto, en esta primera sesión, lo que vamos a pasar a hacer ya va a ser al laboratorio, ¿ok? En el laboratorio vamos a poder observar justamente varios instrumentos, inicialmente una fuente, inicialmente un tester, que nos va a ayudar a realizar la medición de estos parámetros o de estas magnitudes, si quieren, ¿ok? Para eso se ha desarrollado una guía, sí, una guía en la cual nosotros vamos a ir viendo en este primer laboratorio, en la parte práctica ya, el manejo del multímetro. Probablemente algunos ya estén familiarizados con el uso de este dispositivo o en el caso de multímetro, este instrumento. Y la idea acá de manera obviamente virtual es un poco dar la explicación, ¿no? De los parámetros, de las magnitudes que tenemos. Pero en laboratorio, de hecho, lo que tenemos que hacer es agarrar y comenzar a medir, ¿no? Y colocar en este caso la perilla, ¿no? En un determinado parámetro para realizar esta medición, ¿ok?
Medición de magnitudes. Un multímetro, también conocido como tester, ¿no? Aquí tenemos varios dispositivos. Es un instrumento de medida que ofrece la posibilidad de medir distintos parámetros eléctricos, ¿no? Los más comunes, obviamente, son el voltaje, el amperio y la resistencia eléctrica, los ohmios. Obviamente, los dispositivos van a ser para medir el voltaje, el voltímetro, ¿no? El amperímetro para medir la corriente eléctrica, y la resistencia eléctrica va a ser medida con el ómetro, ¿no? Antiguamente, generalmente estos dispositivos o estos instrumentos venían separados, ¿no? Venían separados, pero actualmente por la tecnología, por el abaratamiento de los costos, etcétera, etcétera, muchos de estos instrumentos tienen una gran variedad de este tipo de instrumentos inmersos, si quieren, ¿no? Aquí podemos observar un dispositivo, una herramienta, no sé, un instrumento analógico, ¿sí? Es un tester analógico que su medición era mediante una aguja, ¿no? Este se podía calibrar o ajustar inicialmente, ¿ok? Y después de eso, obviamente, ha ido apareciendo la tecnología digital y se ha ido mejorando, ¿no? Han ido apareciendo desde los más sencillos, muchos de fabricación china, ¿no? Por el costo y demás, y otros muy avanzados en cuanto al error, al rango de error que van mostrando, ¿ok? Acá, por ejemplo, tenemos instrumentos que son un poco más completos y más complejos, si quieren, porque además de medir voltajes y corrientes, miden, por ejemplo, frecuencia, miden capacidad o capacitancia, ¿sí? Miden temperatura, algunos de ellos también. Entonces ahí ya van apareciendo muchos de estos diversas marcas, diversos valores y diversos parámetros que van midiendo, ¿sí? Van realizando la medición. Entonces, justamente este multímetro es la herramienta que nosotros vamos a utilizar, es el instrumento que vamos a utilizar en este primer laboratorio, ¿ok? Ahí tenemos entonces el material para la parte práctica, para los diversos grupos que tenemos. Vamos a comenzar realizando mediciones, ¿ya? Especialmente para las personas que de repente no estén muy familiarizados. Probablemente hay algunos participantes, algunas personas que ya tienen el conocimiento, entonces lo van a afianzar seguramente en laboratorio, ¿no? En los diversos paralelos que se están formando. En este caso, el material para este primer laboratorio va a ser justamente el multitester, y por otro lado las fuentes de alimentación, ¿ya? Eh, en el caso de los laboratorios se les va a prestar, se les va a hacer la entrega, digamos, para que puedan realizar laboratorios, sí, algunas fuentes de alimentación. Pero para que nosotros podamos ir variando y demás estos parámetros, podemos realizar o podemos traer en este caso algunos de estos cargadores que ustedes tal vez lo han manejado o lo tienen ahí desechados, ¿no? Para poderle dar uso, ¿no? De los antiguos celulares que teníamos, por ejemplo, de los Nokia o de los celulares Ericsson que teníamos antiguamente, entonces tal vez está por ahí archivado, entonces podemos hacer uso para ir midiendo justamente, ¿no? En este tipo de dispositivos electrónicos, ¿no? Pueden traer también, como ya hemos visto, baterías, diversas baterías que tenemos acá, ¿no? Tal vez tienen alguna batería de 9 voltios, alguna batería de moto, pilas secas, baterías de, no sé, de reloj y demás, incluso para determinar si todavía tienen carga o no, etcétera, etcétera. Entonces, en el laboratorio ustedes pueden traer de manera independiente alguno de estos eh, dispositivos para poder realizar la medición e ir viendo, ¿no? Incluso acá la configuración de la salida, ¿no? Que generalmente el chasis o la salida de esta es negativa y la parte de adentro interna es positiva, ¿no? Vamos a ver si realmente la tensión o el voltaje que dice ahí que tiene como salida es la que es justamente es la que vamos a medir, ¿no?
¿ok? Entonces, el material para este laboratorio es un multitester y las fuentes de alimentación que ustedes pueden traer, cargadores de batería, de celular, pilas, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, para eso seguramente van a necesitar adquirir uno de estos testers. Y la gran pregunta de muchos será, ¿cuál es el tester recomendado? ¿Cuál es el tester o multitester o multímetro que puedo comprarlo? Para este tipo de aplicaciones, para laboratorio, ¿no? Medir valores de resistencia eléctrica, tensiones, ¿no? Voltajes y corrientes. Este tester, por ejemplo, va a satisfacer la necesidad, ¿no? No necesitamos un tester demasiado caro o demasiado, tal vez una marca reconocida. Obviamente esto va a depender mucho del nivel económico también, ¿no? Este multímetro, tengo entendido que estaba, ¿no? Entre los más o menos 40 a 60 bolivianos, dependiendo en qué lugar y demás, ¿no? Entonces, es relativamente económico, en algunos lugares incluso estaba más económico, ¿no? 30 bolivianos, etcétera, etcétera. Pero con este tester sencillito, nosotros vamos a poder realizar los laboratorios. Obviamente, como vemos acá, hay multitesters o multímetros de mayor capacidad, de mayor tiene mayores parámetros que podemos medir y demás, ¿no? Pero obviamente el costo también es mucho mayor, ¿no? Tranquilamente uno de estos testes puede llegar a costar desde 200, 400, 500 hasta 1000, 2000 bolivianos, tranquilamente, ¿no? Marcas reconocidas, ¿no? Texas Instrument, eh, hay algunos testers, hay uno americano, que también no recuerdo ahorita la marca, ¿no? Esos son más caros, ¿no? Obviamente bueno, por el rango de error que tiene, digamos, ¿no? Son un poco más confiables, el tiempo de vida obviamente va a ser mucho mayor que uno de fabricación china generalmente, ¿no? Pero bueno, suficiente con este, en este caso, con este multímetro, que nosotros podamos aprender inicialmente a utilizarlo y poder sacar el provecho en este caso, en este curso de robótica, ¿no? ¿Ok? Entonces, en laboratorio vamos a comenzar. Esto es parte de la guía justamente que se ha desarrollado para este laboratorio. Sí, la parte electrónica es muy importante en la parte de robótica, así como la parte de programación que están en otros módulos superiores, así como la parte mecánica también. Son áreas que se van englobando para poder desarrollar de mejor manera este tipo de robots y demás, ¿no? Mm, La parte electrónica es fundamental para poder entender y más adelante poder realizar el armado incluso de circuitos en protoboard, en placas quemadas en placa, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces es muy importante la parte electrónica, afianzar el concepto, tener muy claros los conceptos, las unidades incluso para poder realizar las mediciones, ¿ok? Entonces aquí podemos observar en la pantalla inicialmente, obviamente va a salir el dato numérico, ¿no? Se visualiza el valor de la medición. Aquí tenemos un pequeño selector, ¿no? Que vamos girando, rotando, de tal manera que vamos a seleccionar una de las magnitudes, en este caso. Acá justamente, miren, decíamos, ¿no? Voltaje alterno, el simbolito que decíamos, y acá tenemos el voltaje continuo, ¿ok? Ese selector nos va a ayudar a seleccionar alguno de estos parámetros, ¿ok? Aquí tenemos también la conexión de chicotillos. Estas conexiones, en la mayoría de los testers tenemos varias entradas, las cuales nos van a permitir poder medir, en este caso, aquí, por ejemplo, que lo vamos a ver la siguiente clase, lo que es la resistencia eléctrica, el voltaje, ¿no? Y si quisiéramos medir la corriente, tendríamos que cambiar a uno de estos, a una de estas entradas. Entonces aquí hay que tener cuidado porque si colocamos, por ejemplo, uno de los errores que cometemos en laboratorio es conectar acá la clavija o el chicotillo, conectar el común generalmente no se mueve,
Y al hacer la medición de voltaje, como estamos haciéndolo en paralelo, ocurre que la resistencia es muy baja en la medición de corriente y ¡pam!, ¿no? Entonces se quema el fusible y demás. Ese, digamos, ese detalle, ¿no? Del cuidado que hay que tener en la medición. Pero lo vamos a ver en laboratorio, con los diversos paralelos que se tienen. Entonces, acá tenemos justamente la conexión, ¿no? Para realizar esa medición. Opciones de medición, justamente, dependiendo de la marca, calidad, precio. ¿Qué decíamos? Estos testers pueden tener varios parámetros, varias opciones de medida, ¿no? El voltímetro, el amperímetro, el ómetro, capacímetro, ¿no? Frecuencímetro o medición de temperatura. Ya, en muchos casos estos testers, el básico, por ejemplo, que les dije, también nos va a medir esto, ¿no? En algunos casos, tal vez capacidad, capacímetro, pero generalmente no van a tener frecuencímetro ni temperatura, ¿no? Ok. También se puede realizar, sí, la comprobación de algunos componentes, como diodos transistores, ¿no? Para determinar sus pines incluso. Y también poderlos determinar, ya sea con el instrumento o con las hojas de datos, ¿verdad? Ver si algún LED también está correctamente funcionando, o en algún caso algo que nos sirve mucho también es la continuidad del conductor, ¿ok? Entonces aquí podemos ver la disposición inicial que se va a ver justamente en laboratorio, inicialmente el voltaje y la resistencia eléctrica, ¿no? Entonces cuando queremos medir voltaje deberá estar acá conectada la clavija. Y el común, el color negro, ¿no? Entonces, eso también por norma, el color negro siempre va a estar acá en el común, donde está el símbolo de tierra, y el voltaje generalmente de color rojo, ¿no? Para realizar una correcta medición, los chicotillos del multímetro deben ir dispuestos de esta manera, ¿ok? Ahí está. Cuando realizamos la medición de la corriente alterna, entonces tenemos que colocar acá, dice, ¿no? Generalmente, si se dan cuenta, los niveles de voltaje son altos. ¿Por qué? Porque las mediciones en voltaje alterno, en este caso, generalmente son domiciliarias, ¿no? En algún caso, antes habían los transformadores, ¿no? Que reducían y podíamos medir también, que lo podemos hacer aquí en 200, pero generalmente no, son valores en ese rango, ¿no? 200, 500, tal vez en algún caso valores un poco más bajos, 20, pero generalmente son altos, porque esto, su principal objetivo va a ser medir la corriente de toma domiciliaria que tenemos en el hogar. ¿Ok? Por esa razón no hay muchos valores acá, o sea, valores más bajos, a eso me refiero. ¿Sí? Entonces el símbolo nuevamente del voltaje de corriente alterna. ¿Sí? Medición de 0 a 500. Ahí está una muestra de la medición que podemos hacer, ¿no? En este caso está marcando 230 voltios, ¿no? En la, eh, en la medición de la toma domiciliaria. ¿Ok? Entonces agarramos el tester y medimos y obviamente el instrumento nos va a mostrar, ¿no? Eh, la medición y el error en algún caso. Ahí en laboratorio pueden hacer el uso o prestarse tal vez de algún compañero otro tester y ver, ¿no? El valor de voltaje. Justamente esos valores son los que vamos a ir anotando. ¿Ok? Voltaje de corriente continua, acá sí hay una gran variedad, incluso hay valores muy bajos por debajo de 2 voltios, miren, 20 milivoltios o 200 milivoltios, ¿ok? Acá, por ejemplo, hay 20, 200, 1000, particularmente tiene este tester 200 milivoltios, ¿no? Entonces, estos valores tienen un rango mayor generalmente porque podemos hacer mediciones de las pilas o baterías que están en el rango de 1.5, de 3.2, de 4.3, etcétera, ¿no? O de 5 voltios de los cargadores, o de 12 voltios de las baterías, o de 9 voltios, ¿no? Las baterías de motocicleta, etcétera, etcétera. Entonces, por eso hay una mayor variedad en este parámetro, por ejemplo, ¿no? En el voltaje de corriente continua. ¿Ok? Acá podemos observar lo que se va a realizar en laboratorio justamente, ¿no? Entonces, agarrando el tester, nosotros vamos a realizar la medición
de las fuentes, ¿no? De las fuentes de tensión. Y bueno, ahí, por ejemplo, tenemos que tener más o menos una relación para poder medir. Eh, es más o menos al inicio, tal vez, para darnos cuenta, es que cuando querramos medir, por ejemplo, no sé, volumen, se me ocurre, ¿no? Entonces nosotros podemos tener jarras, ¿no? Jarras o baldes para medir una determinada cantidad de volumen, ¿no? Entonces tendremos, por ejemplo, aquí una jarra de medio litro, otra jarra de 1 litro, otra jarra de 5 litros y otra de 10 litros, ¿sí? Nuevamente, medio litro, 1, 5 y 10. Entonces, para nosotros poder medir una determinada cantidad de volumen, más o menos tenemos que tener la relación del volumen que queremos medir, ¿no? Para ver exactamente cuánto es. Por ejemplo, si yo quisiera medir 2 litros, no lo voy a poder hacer con el recipiente de medio litro ni con el de 1 litro, ¿verdad? Sino con el de 5 y con el de 10 también. Pero ahí surge un detalle. De hecho, ya con el de medio litro y con el de 1 litro no voy a poder medir 2 litros y medio, ¿no? O sea, si quiero medir en una sola medición, tendré que utilizar el de 5 y me va a ayudar. Pero alguien puede decir, yo tengo uno de 10 y uno de 20. Sí, nos puede ayudar a medir, pero no lo vamos a hacer de manera eficiente, ya que en el de 10 litros seguramente la medición y el nivel que tiene no me va a permitir tomar exactamente, especialmente la parte decimal, como la del 5 litros. Lo mismo ocurre acá. Miren, si yo sé que quiero medir 3 voltios, por ejemplo, 3 voltios, de hecho, no puedo poner en 2 voltios, ¿no? Porque es mucho menor y 200 milis es demasiado pequeño, ¿no? Entonces, de hecho, tendría que ser superior. Y alguien dice, pero puedo medir en 200 o en 1000. Sí se puede, pero el valor de rango que nos va a proporcionar aquí seguramente va a ser muy pequeño. Entonces, lo ideal justamente es el valor cercano, ¿no? El más cercano al que vamos a medir. De hecho, 2 no se va a poder medir, entonces vamos a tener que poner el siguiente que es 20. Ese sería el más óptimo. Y no el de 200 ni el de 1000, ¿no? Porque generalmente ahí lo que vamos a hacer es tomar una medida así, pero con valores de cero por delante, ¿no? Ok, entonces tal vez eso no nos va a ayudar al momento de medir. Entonces, ese análisis, por ejemplo, nos puede ayudar en este caso, ¿ok? Ese análisis o esa analogía, si quieren, del volumen, ¿no? Ok, ¿qué más tenemos? Antes de ir a las preguntas, les voy a mostrar la guía. Aquí he tomado ciertas capturas de lo que es la guía, pero les voy a mostrar la guía justamente en detalle para que podamos ver las mediciones. Esto obviamente se les va a proporcionar, me parece que ya les han proporcionado algunos grupos, pero se va a ver en laboratorio, ¿ok? En este caso ahí tenemos, a ver, déjenme borrar esto. Ahora sí, borremos esto. Ya. En este caso tenemos aquí el laboratorio, ¿no? Pueden observar medición de magnitudes. Aquí ya está un poco más a detalle, ¿sí? Está más a detalle y acá lo que vamos a ir realizando en el laboratorio justamente es la medición y vamos a ir llenando unas tablas para poder, aquí, ¿no? Miren, vamos a ir llenando esto en laboratorio ya, verificando las medidas realizadas. Aquí, por ejemplo, vamos a utilizar un tester de un compañero. Podemos prestarnos momentáneamente, obviamente teniendo el cuidado correspondiente de verificar que esté en voltaje alterno y realizar, ¿no? Y ahí viendo un poco la diferencia, ¿sí? La diferencia de variación. Si hay mucha diferencia, un tester, por ejemplo, puede medir 220 voltios, el otro 230, ¿no? Uno de mejor calidad tal vez nos va a dar 225, no sé, habría que ir viendo, ¿no? Cuál es el que tiene un rango de error mucho menor, ¿ok?
Aquí justamente lo que decíamos, ¿no? Realizando la medición de varios parámetros, ¿sí? Y acá de la misma manera. En esta tabla vamos a ir verificando las medidas, ¿no? Aquí como ejemplo está una fuente de tensión, ¿sí? Vamos a ir midiendo el voltaje, pero acá podemos ir midiendo los otros, en este caso, dispositivos que ustedes traigan. Por ejemplo, las pilas o los cargadores, como hemos dicho, ¿no? Que pueden reciclar. En el caso de muchos de los participantes, van a replicar esto, ¿no? La idea es esto, replicarlo en los colegios, en las escuelas o en otros institutos tecnológicos. Entonces, inicialmente, poderles pedir tal vez a los estudiantes, si es que tienen, ¿no? En la casa generalmente tienen algún tipo de pilas o baterías, ¿no? Pilas de reloj, baterías, etcétera, etcétera. Entonces, eso nos va a ayudar a poder ir realizando la medición, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿no? Valor, la marca, una determinada marca del multímetro y ver, ¿no? ¿Qué parámetros van? Sí. Entre 3 multímetros, por ejemplo, la variación debería ser mínima, pero en laboratorio se va a ver, ¿no? Probablemente mucho dependa, estos dos valores, por ejemplo, sean muy cercanos y relativamente alejado por el costo del tester, ¿no? Del multímetro. ¿No? Tal vez no es de tan buena calidad, entonces va a realizar una variación ahí, vamos a observar, ¿no? Los valores teóricos y los valores prácticos, ¿no? ¿Ok? Aquí entonces, esta guía también vamos a ir llenando justamente con esos valores, ¿no? Valores de diversos tipos para poder ir realizando y familiarizándonos con el uso del multímetro. Esto ya va a ser la parte de resistencia eléctrica que lo vamos a ver el día viernes, si no me equivoco. Sí, en la siguiente sesión también se va a medir, ya con eso complementamos. Y en el laboratorio del día práctico de fin de semana se va a realizar ya eh, la medición de diversos valores de resistencia eléctrica que tiene este resistor, por ejemplo. ¿Ok? Eso lo vamos a ver más a detalle la siguiente sesión, pero igual, ¿no? Ahí se les va a pedir ya en esa lista de materiales los resistores de diversos valores, de diversos tipos, para que ustedes puedan ir familiarizándose también, ¿no? Y de hecho acá algo que vamos a tener que tener presente es el código de colores o algún código, en este caso de otros tipos de dispositivos como SMD o rangos de valores en dispositivos o resistores especiales como los LDRs o como los termistores, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces ahí vamos a ir viendo un poco más y recordando, de repente en algún momento lo hemos visto, recordar lo que es el código de colores, ¿ok? También vamos a ir llenando, ¿no? Justamente esos valores para poder ir realizando el laboratorio e ir familiarizándonos. Esa es la idea, ¿no? Familiarizarnos con lo que es el multímetro para poder ya más adelante de manera más rápida, ¿no? Ir midiendo, ¿no? Los circuitos que vamos a ir armando, ¿ok? Entonces, esto sería hasta esta parte. No sé si justamente ahora déjenme pasar a alguna consulta más tenemos. Los grupos obviamente están ya en función a los paralelos, ¿no? El día sábado algunos ya han adelantado y les han mostrado ya los ambientes, las aulas en las que van a realizar los diversos laboratorios. Entonces, en los horarios correspondientes, fin de semana y me parece que hay un grupo también en la semana, seguramente lo va a ir desarrollando. ¿Ok? Ya, una pregunta, dice detalles sobre algún texto de apoyo. Mm, la parte electrónica, así como tal, hay muchos libros y textos, ¿ya? De la parte electrónica, pero así de manera más didáctica y sencilla, la verdad, muy pocos he visto. La mayoría generalmente es un poco más de definiciones, la parte incluso física que está involucrada, ¿no? Libros como Boylestar y demás. Pero la siguiente sesión se los voy a traer algunos autores
que de repente sí nos van a ayudar de manera más didáctica a comprender y entender de mejor manera esto que es la parte electrónica, ¿ok? Hay muchos libros más, o sea, me refiero a que son más académicos, ¿no? La terminología, las definiciones, incluso muchos de ellos tienen desarrollo, ¿no? En capacidad, intensidad y demás, ecuaciones y matemática muy avanzada, ¿no? En este caso, lo que nosotros queremos y el objetivo justamente es que ustedes puedan replicar con niños, con jóvenes o adolescentes que puedan realizar este tipo de ejercicios o este tipo de prácticas, ¿no? Esa es la idea. Y ya en un ámbito superior, obviamente lo verán más a detalle, ¿no? Porque tiene su parte vectorial, tiene su parte, en algunos casos, matemática muy fuerte, ¿no? Derivadas, integrales, tal vez para algunos cálculos. Entonces, creo que la idea más es que el estudiante o al público que vamos a llegar de manera práctica y sencilla pueda comprender estos conceptos, ¿no? De manera más sencilla pueda entender, comprender y hacer uso justamente de ese material. Entonces, eh, la siguiente sesión, por favor. Muchas gracias por el material. Eso es bueno, ¿no? Que muchas personas quieren investigar o conocer más allá de lo que hay, de lo que estamos en este caso proporcionando. Me parece genial. ¿Ya? Ah, ya, BAC. Estamos hablando de voltaje de corriente alterna, ¿no? Es un voltaje, obviamente, alterno, ¿no? Acá tenemos. Estamos hablando de este voltaje, ¿no? Aquí está. ¿Ok? Significado de VAC, ¿no? Voltaje de corriente alterna. Obviamente, casualmente coincide, ¿no? Esto AC, porque el término en realidad viene el término es en inglés, ¿no? ¿Ok? Ese es el significado. Voltaje de corriente alterna. Entonces, está hablando de una tensión alterna, básicamente, de un voltaje alterno. ¿Ok? Ah, ya. Para el material, a ver, vámonos ahora a la presentación para ya ir finalizando esta parte. Un momentito. Acá está. El material, básicamente, para este tema va a ser el multitester y las diversas fuentes de alimentación que puedan traer ustedes. Ese es el material para este. El día viernes vamos a tener un avance más y ahí el multitester ya va a estar para la medición de la resistencia eléctrica de los resistores y seguramente se les va a proporcionar un listado de resistores, de valores de resistores para que ustedes puedan comprarlos. Los resistores no son muy caros, eso sí, está alrededor de los 50 centavos, ¿no? Como máximo, entonces no creo que haya mucho problema. Para este laboratorio en especial de lo que son las magnitudes de corriente y voltaje, básicamente va a ser el multitester y las fuentes que ustedes ya puedan ir buscando en su casa, puedan ir viendo si tienen de repente algún tipo de cargador antiguo, ¿no? Que lo podamos reciclar. Si ya está desechado, incluso tal vez podamos abrirlo, ¿no? Cortarlo y poder hacer la medición correspondiente, o si todavía lo están usando, podemos medir acá. Ya, entonces básicamente eso. Si pueden conseguir o ir reciclando o almacenando o agrupando si quieren, baterías, pilas, no sé, algunas fuentecitas, como les decía, de cargadores de celular, etcétera, eso les va a ayudar mucho, ¿no? Y de la misma manera seguramente lo van a hacer ya cuando repliquen eso, ¿no? En sus estudiantes. ¿Ok? Eso sería entonces en cuanto al material, el multitester y suficiente con un tester mm, como este, que me parece que en el mercado es el más económico que tenemos. Ya, suficiente con este. Si alguien tiene, genial, trae, ¿no? Su multímetro. O si quiere comprar, tal vez inicialmente recomendable sería que para practicar y demás sería que compre este, ¿no? El más económico. Y ya obviamente si desea, tal vez comprar uno de mejor calidad y de mejores características. Pero para el desarrollo de todo el curso, este es suficiente. ¿Ok? Este es suficiente, este tester. Ah, ya dice, pregunta, ¿qué sucede si por error intercambiamos los chicotillos? Al intercambiar, entiendo que me está
diciendo el color, ¿no? Si queremos medir voltaje acá y colocamos el chicotillo negro acá y el rojo acá, en realidad no va a ocurrir nada, porque internamente lo único que es esto es un conductor de cobre, ¿no? Es un cable, ¿ok? Es un cable. Entonces, si ponemos al revés, no va a ocurrir nada, ¿no? Pero obviamente respetando la norma y demás, en esta clavija debería ir el de color negro, haciendo relación que la polaridad va a ser negativa, ¿no? Su referencia va a ser negativa y esta positiva. Entonces intercambiamos acá por error. Acá colocamos el color rojo y acá el de color negro, y toman como referencia este. Lo único que va a ocurrir es que en el tester el voltaje o el valor que les va a presentar va a salir con un signo negativo, ¿no? Porque su referencia va a estar al revés. Eso es lo que va a pasar, ¿no? Si es que intercambian esto y toman como referencia este, entonces, o sea, es decir, de la pila, aquí colocan, eh, acá colocan, por ejemplo, la parte negativa y la parte positiva acá, ¿no? Intercambiamos, va a salir con signo negativo. Ahora, si se refieren a que intercambiamos o por error conectamos acá y estamos midiendo otro parámetro, ahí sí podría haber algún problema. Pero en laboratorio se les va a explicar. Todos los colegas y docentes tienen ese conocimiento y los van a guiar, ¿no? En ese sentido, ¿no? Aquí sería sí un problema, si es que colocamos, queremos medir voltaje y colocamos el chicotillo en amperios, lo más probable es que vayamos a quemar, en el mejor de los casos, simplemente el fusible. Compramos otro y intercambio, pero si en algunos casos pasa que el fusible incluso pasa el valor, el filtro no trabaja bien y se daña el multitester y, bueno, multímetro ya no funciona para medir corrientes, especialmente corrientes bajas. Eso es, digamos, el detalle. Pero aquí no habría mucho problema, solamente la referencia, ¿no? Bueno, eso sería entonces, estimados, para ir ya finalizando. No sé si hay... ah, ya, dice, ¿puede explicar sobre los valores de medida RMS? ¿Para qué sirven o se usan? Ya, los valores RMS, bueno, me parece interesante, ¿no? Las consultas. No tengo ahorita la gráfica, miren, para la siguiente les voy a mostrar, pero básicamente hablamos de valor real, valor eficaz, ¿ya? Entonces, a ver, de manera simple, sencilla, para que se entienda, en realidad nuestro instrumento, el tester que vamos a medir, que vamos a utilizar, perdón, no mide valores reales como tal. O sea, tenemos que definir primero qué es un valor eficaz y un valor real. Entonces, hay dispositivos, hay multímetros que sí miden ese parámetro, ¿no? Miden valor eficaz y también el valor RMS, si quieren, ¿no? Eso es lo que hacen. Hay dispositivos o multímetros específicamente para medir eso. Es diverso, es distinto. Sí, es distinto. Y eso está justamente relacionado con la parte matemática, ¿no? Entonces, la siguiente clase, si quieren, una breve explicación, así de manera incluso ejemplificando y viendo, ¿no? Hay algunos multitesters que miden si RMS, ¿ok? Pueden facilitarnos las guías para estar estudiándolas y los manuales. Sí, sí, justamente el coordinador del grupo lo que va a hacer es enviarles a cada, me parece que tienen grupos conformados, entonces ahí les van a ir enviando las guías, ¿ok? Les van a ir enviando las guías correspondientes. De todas formas, me parece que les han entregado de forma física. Eso con coordinación. Las personas que han creado el grupo, ahí están. Entonces pueden solicitar en su grupo, pero me parece que les han proporcionado de manera física el día sábado. Los que no han asistido, seguramente lo van a hacer en el laboratorio. ¿Ok? Ya. Eso lo va a realizar coordinación desde la siguiente sesión, por favor.
¿no? Lo de la asistencia, desde la siguiente sesión van a realizar, me parece, ¿no? Hay una persona encargada, un coordinador o coordinadora que va a realizar la asistencia, ¿ok? Eso sería entonces, estimados. Si no hay ninguna pregunta más, por hoy vamos a finalizar hasta acá. Y el día viernes, sí, el día viernes en el mismo horario vamos a continuar con el avance y algunas consultas más que nos hacían, ¿no? Preparar de mejor manera el material para que se pueda entender y pueda haber la aclaración respecto a esas dudas que tenían, ¿ok? Eso sería todo. Entonces, muchas gracias por su atención. Y si no hay ninguna consulta más, nos vemos el día viernes. Muchas gracias.